Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hola Lauri, hola Ada, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos reunidos nuevamente. Bienvenidos a Numen. Gracias por acompañarnos. Y bueno, los protagonistas hoy son Adita y Lauri, así que ellas van a compartir con ustedes toda su sabiduría, su generosidad, su carisma, así que disfrútenlas. Y les contarán un poco de qué va también toda esta charla y todo este espacio. Así que gracias. A vos, como siempre. Muchas Y gracias a gracias. nuestra escuela que siempre, como decimos, nos da casa para poder hacer todas estas cosas lindas. Así que, bueno, ¿cómo estás, Lauri, amiga querida? Un placer verte. Vos Hola, estás en amiga, ¿cómo Córdoba, yo estoy estás? en Roma, así que, bueno, nada, estamos en puntas totalmente distintas. Bueno, ¿Se me vos escucha también en bien a mí? Córdoba. Sí, se te escucha bien. Sí, 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 se te escucha bien. Sí. Bueno, porque estábamos con Buenísimo. eso, ¿no? Si va a tener conectividad o no, así que si en algún momento a Lauri se le corta por alguna razón es porque está en Córdoba, ¿no? Pero bueno, sigo yo de última. Estoy en el medio de la sierra, pero creo que vamos bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a contarles un poco de qué vamos a estar charlando hoy, que, bueno, todos estos webinars que estamos haciendo están en el marco de la difusión de una formación avanzada en psicología arquetipal que va a estar iniciando en marzo a través de nuestra escuela, que, bueno, como saben o si no lo saben lo aclaramos. La psicología arquetipal es la segunda ola del junguianismo, ¿no? Después de Jung hay todo un universo para explorar y aparece la figura de la psicología arquetipal, que el exponente principal es James Hillman, un analista estadounidense, y nosotros elegimos para nuestra formación otro autor que también nos parece muy fundacional, que es de quien vamos a estar hablando hoy, porque en los webinars anteriores hablamos sobre James Hillman, que es Rafael López Pedraza, que tuvo vínculo con Hillman, un vínculo muy estrecho, después terminaron peleados, sí, como comentario de Radio Pasillo, terminaron peleadísimos los dos. Hillman nunca supo por qué, se enojó Pedraza, pero la realidad es que terminaron peleados y durante, digamos, la obra, a través de los textos que escribe, en realidad, más que escribir textos, sobre todo gran parte de la transmisión de Pedraza fue oral, ¿no? Daba clases de mitología en una universidad, en las universidades de Venezuela, ¿no? O sea, Pedraza era médico de profesión, era cubano, pero después se radica en Venezuela y gran parte de todo su trayecto como docente, como analista, lo hace en Venezuela y es uno de los fundadores de la escuela arquetipal en Latinoamérica, ¿no? Por eso también es tan importante y también por su producción, por su obra, que es súper interesante, con un estilo muy diferente del de Hillman. Y bueno, los dos grandes autores que vamos a recorrer en nuestra formación son Pedraza y Hillman, ¿no? Sobre todo tratando de apuntar en el caso de Hillman a una obra que es una obra muy crítica y muy de desarme, ¿no? Muy corrosiva, digamos, para que ejercita mucho el pensamiento, que es reimaginar la psicología. Y de Pedraza la obra completa, pero en particularmente hoy vamos a estar trabajando sobre un texto que se llama Ansiedad Cultural, ¿sí? Que está compilado en sus obras reunidas y que trabaja, vamos a ver de qué se trata esto, qué es la ansiedad cultural, cómo la define, ¿no? Que bueno, es un concepto muy actual, ¿no, Lauri? Sí, exactamente. Digamos, ansiedad cultural es una parte de lo que él desarrolla, porque en el fondo también él va a desarrollar otros conceptos que no los vamos a estar viendo, porque realmente nos ampliaríamos muchísimo. Pero él, en lo que es el ensayo de ansiedad cultural, está trabajando titanismo, trabaja conciencia de fracaso, trabaja un ensayo que se llama El Duende, Duende, exactamente de de García Lorca, hace un Lorca, sí, sí. desarrollo exquisito. Nosotras vamos a estar mirando un poquitito este punto fundamental que es ansiedad cultural, que ya nos trae un montón de información y que claramente es muy actual, pero la realidad es que es un ensayo de todo lo que vamos a estar desarrollando en el marco de la formación, que es
realmente, bueno, se tiene mucha información muy actual para reflexionar, junto con otros textos que también vamos a estar desarrollando en el marco de la formación, como otros textos de Pedraza, digo, ¿no? Como Hermes y sus hijos, Dionisio en exilio, en fin. Pero bueno, hoy nos Así vamos a que enfocar un poco en este punto particular que es ansiedad cultural. Sí. exactamente, exactamente. Es un autor que particularmente tiene como un modo de ingresar en la mitología. Sabemos que esto ya desde Jung es importante, ¿no? La mitología como una vasija simbolizante, ¿no? El mito como un orden de simbolización, ¿no? Y un orden donde se expresan los arquetipos. Por eso el mito es importante para la psicología analítica. Esto lo hereda claramente López Pedraza y su modo de ingresar al mito es un modo muy particular donde circunvala muchísimo alrededor de las imágenes, se adhiere mucho alrededor de las imágenes y tiene un modo muy personal, muy intuitivo de ingresar en el mundo mitológico, ¿no? Entonces vamos a ver que las obras de él son fascinantes, todo el trabajo que hace sobre el campo arquetipal de Dionisio, sobre Eros y Psique, sobre Hermes como el gran hacedor de conexiones. Bueno, todo esto lo vamos a estar trabajando de manera ampliada en la formación. Es un autor realmente fascinante digamos, leerlo también es muy agradable. Después con Gilman entramos en otro capítulo que también tiene gran dosis de fascinación, pero es más un terrorista intelectual, yo le digo así a Gilman, ¿no? La palabra no es agradable, pero la verdad es que es estos que te hacen temblar todo el edificio de conceptos que construiste hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos Sí, a por ahí entrar un en el poco, caso como por ahí decía de, Lauri. perdón, ¿Cómo? no, que quería agregar que en el caso de Pedraza, por ahí cuando uno lo empieza a explorar, yo leí varias notas que se han hecho acerca de él y demás, algo que compartíamos con Ada es que es un autor que muchos piensan que tenía una enorme inclinación afectiva en sus textos, ¿no? Es como un personaje que uno lo va leyendo y realmente uno hace contacto con que es un pensador que tenía un enorme caudal de información, pero también es cierto que te invita como a unas pausas y a una ritmicidad, una forma de que tiene una forma de escribir que realmente es muy agradable. Es cierto que ahí se distancia Bueno, de bastante hecho, de Gilman, ¿no? sí, esa es una de las peleas que tiene con Hillman, que lo tilda Pedraza, Hillman de demasiado intelectual, de haber tomado solo la vía del pensamiento, ¿no? Y cuando uno escucha, por ejemplo, a los discípulos directos de Pedraza, que los hay todavía y son figuras importantes dentro del mundo junguiano, todos tenían y tienen aún hoy, después de que Pedraza ya falleció, un vínculo tremendamente afectivo con este personaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir conociéndolo un poco, pero sin más dilaciones, si te parece, Lau, voy a poner la Sí, claro, presentación. claro. Hay un montón de material para compartir y mostrárselos como para que lo conozcan, que lo vean. Cíaco, ciertamente, ¿no? Y nace en Cuba, es una mezcla como, yo digo, como es una mezcla como realmente explosiva, ¿no? Caribeño y junguiano, ¿no? Es como una Ah, mezcla explosiva. Nace en 1920 y se residencia en Venezuela en 1949, donde desarrolla gran parte de su obra académica y de su trayecto clínico, porque él era analista, ¿no? Y vamos a leer algunas frases que él nos va proveyendo, digamos, en este texto que se llama Ansiedad Cultural, ¿no? Que va a empezar así, el texto empieza de este modo, él va a decir, durante una discusión sobre los problemas del hombre, Jorge Luis Borges observó cómo el llamado hombre occidental y su cultura tienen sus raíces en un libro, la Biblia, que proviene de Oriente. Esto es, a pesar de que este libro es un producto oriental, nadie puede eludir su influencia y sus consecuencias que ha forjado en la cultura del hombre occidental, ¿no? Entonces, empieza con este primer dilema, ¿no? Somos occidentales, pero gran parte de nuestra cultura está apoyada, las literaturas son fundacionales, la Biblia es literatura, ciertamente, ¿no? Y todos los pueblos tienen literaturas que fundan de algún modo su organización. La Biblia funda gran parte de la historia, o una parte al menos de la historia de Occidente, y es un libro oriental en principio, ¿no? Y más allá de que estemos o no en sintonía con la religión católica, que adhiramos o no al Antiguo Testamento con el judaísmo o al Nuevo Testamento con el cristianismo, Jung va a plantear que hay algo de esto que es constitutivo dentro del inconsciente colectivo, ¿no? Es constitutivo porque ha acompañado y ha permeado gran parte de la construcción de nuestro acontecer colectivo, ¿no? Esto está en nuestras memorias colectivas.
¿Mm? Exacto. Sí, Entonces, inclusive en él principio plantean menciona de que esto. el texto, perdón, no, digo que él A menciona que ver. el texto en sí es para eruditos, dice Pedraza. O sea, no es un texto popular, y menciona que es para eruditos, pero bueno, un poco lo que explicaba Ada, ¿no? Claramente tiene un nivel de tracción que lo sepamos o no, es totalmente gravitante, ¿no? Absolutamente, sí. Aunque después de la reforma, digamos, se trató de popularizar, de abrir más el acceso a este libro, en principio siempre se planteó como un libro erudito, ¿no? Sin embargo, es constitutivo, es fundacional de todo un periodo, ¿no? Iba a decir después que la Biblia comienza con el mito de la creación, ¿no? Los mitos de la creación se encuentran en la literatura de todas las culturas. Todas las culturas tienen sus cosmogonías, ¿no? Tienen su historia de la creación. ¿M? Pero debemos aceptar que el mito de la creación bíblico, que en otras culturas no ocuparía un lugar tan predominante, le da un toque especial a nuestra cultura, porque está en la base de lo que llamamos nuestra creencia religiosa. Dios creó el hombre a su propia imagen. Religiosamente hablando, el hombre occidental es un creyente, debe tener fe. Este mito, hecho, creencia, ha sido central en la vida religiosa del hombre occidental y, por supuesto, central también para contener su psique y su locura, ¿no? O sea, esta idea muy junguiana de que los mitos, las religiones, son grandes bancos de imágenes, son grandes continentes, grandes vasijas que le dan forma e imagen a la vivencia humana. Llámese esa vivencia, amor, muerte, locura, los grandes problemas del alma humana, ¿no, Lauri? Exactamente, sí, sí. Y él va a decir, por ejemplo, y creo que en esta frase empezamos a entrar en el caldo de la cuestión, que él, Pedraza, dice, me reconozco, soy un hombre occidental que vive las tradiciones históricas de su geografía y de su raza. Siento este producto oriental en mí, la Biblia, y acepto su presencia en mi vivir. La esencia de la Biblia es el monoteísmo, el culto a un solo Dios y los celos y la ira de ese Dios frente a otros dioses u otros cultos. Esta creencia ha impregnado extensamente el mundo en el que vivimos, nuestra religiosidad, nuestro modo de vida, las ideas de nuestra cultura, nuestra política, las ciencias y, por último, algo igualmente importante, los estudios de psicología. El monoteísmo está profundamente arraigado en la psicología de todo occidental, sea cual sea su geografía, condición social o educación, ¿no? Y creo que acá estamos llegando al meollo, porque lo que está empezando a plantear Pedraza es que si bien acá estamos hablando de una religión, si trasvasamos el ámbito de la religión y podemos mirar también como una producción psicológica colectiva, como un lugar donde también podemos mirar psicológicamente, con un horizonte psicológico, lo que ocurrió con esto, es que nos hereda una visión monoteísta del mundo y de la vida. ¿Y qué implicancias tiene eso para nosotros? Sí, tal vez acá estaría bueno, no digo meternos de lleno porque obviamente no nos va a dar el tiempo hoy, pero él habla de una imagen ausente, ¿no? Cuando plantea el tema del monoteísmo y del único Dios. Bueno, ahí habría que desarrollar un poco la temática del titanismo, la ausencia de la imagen, pero él hace todo un planteo que tiene que ver con una forma de tracción psicológica en donde lo que justamente no empieza a acontecer es que hay, digamos, el contacto que tenemos en algún punto, si lo anteponemos, él plantea, digamos, el tema del conflicto que hay con esta imagen ausente de un único Dios y lo que, bueno, seguramente ahora vamos a leer en relación al politeísmo psíquico, las imágenes paganas, producto, digamos, de la cultura griega. ¿No? Ese tipo de tensión y de conflicto es un poco lo que él va a plantear en relación a lo que es la ansiedad cultural. Pero me parece que el tema de la imagen ausente, como para que lo tomemos y lo desarrollemos un poquito más, es fundamental en relación al monoteísmo, ¿no? Que ahora lo vamos a seguir desarrollando, pero es un punto que es bien interesante. Sí, sí, hay varios puntos, ¿no? Porque yo creo que titanismo quizás tendríamos que trabajarlo en un Sí, por próximo eso. webinar porque es Sí, un sí. concepto tremendo de Pedraza. También está en Hillman el titanismo, ¿no? En la psicología arquetipal desarrolla este concepto de lo titánico, que para que no se queden con la intriga, los titanes son el orden previo a los olímpicos en la antigua Grecia, ¿no? El orden más conocido en la antigua Grecia es el de los olímpicos,
que empieza con la rebelión de Zeus contra Cronos. Cronos ya es un titán, ¿no? Y forja, digamos, lo que se conoce como el panteón griego, que es un sistema politeísta donde cada dios tiene imágenes estilísticas muy, muy desarrolladas, tiene un culto propio, a su vez los dioses se limitan entre ellos, y es una cultura policéntrica, ¿no? Donde el ciudadano debía rendirle culto a varios centros o a varios dioses, no a uno solo, ¿no? Y los titanes, que eran el orden previo al politeísmo, digamos, olímpico, eran figuras que ya desde Esquilo, por ejemplo, con Prometeo encadenado, con la obra de Prometeo encadenado, aparecen como figuras, digamos, Prometeo era un titán, de hecho, quizás más sofisticado, dice Pedraza, ¿no? Pero al fin de cuentas un titán. Son figuras que en la antigua Grecia no tienen ni una imagen muy clara ni un culto claro, son como una laguna, ¿no? Entonces lo que empieza a trabajar la psicología arquetipal es que el aspecto titánico en el ser humano es ese lugar que queda ausente de simbolización, en laguna, en estado de laguna, ¿no? En estado Exacto. vacío de que no forja imagen. Entonces son aspectos excesivos. Los titanes en general están fuera de la ley, casi siempre son compulsivos, ¿no? No pueden frenarse, son excesivos, no aprenden de ese exceso, están bastante ciegos, ¿no? Están muy inflados, tienen mucha ibris y no pueden terminar de ajustar o limitar ese exceso o hacer entrar ese exceso en un orden porque no pueden producir imagen. La imagen no los limita, no los contiene, ¿no, Lauri? Claro, exactamente, y es muy interesante por ahí desarrollar un poquitito esto porque la forma en la que Pedraza va a asociar esto que vos acabas de explicar al monoteísmo psíquico y cómo va a, si se quiere, anteponer, ¿no? Toda esta enorme proliferación de imágenes que se generan a partir de todas las historias heredadas, de todos los relatos heredados, de toda la capacidad creativa que tiene la narrativa politeísta es enorme, y de hecho, bueno, el concepto de ansiedad cultural va a tener que ver con ese quiebre. Por supuesto que, bueno, esto que vos explicás muy brevemente es una pizca, si se quiere, ¿no? De lo que implica claramente el concepto de titanismo, pero nos resulta importante tal vez traerlo porque es un poco el núcleo de lo que él va a intentar explicarnos con este conflicto entre monoteísmo y politeísmo psíquico, ¿no? Entonces es importante. Exactamente, porque lo que él va a plantear es que el monoteísmo nos hereda una práctica, digamos, o una visión, una cosmovisión, más que no es una práctica, es una cosmovisión, es mucho más amplio que una práctica, es una cosmovisión donde, digamos, la imagen de Dios está vacía, es una laguna, ¿no? ¿Quién es el gran Dios del monoteísmo, ¿no? El gran Yahvé, el gran Dios, el Padre de Cristo. ¿Quién es, no? ¿Cómo lo representamos? ¿De qué manera? Bueno, en el cristianismo necesitó encarnarse, de hecho, ¿no? Y después el cristianismo termina volviéndose de alguna manera un poco más politeísta, porque la proliferación de santos, ¿no? Arman como una especie de panteón olímpico donde, bueno, algo empieza también ahí a cambiar, pero en principio lo que es interesante en Pedraza es que nos plantea un nuevo horizonte para mirar la psique, que en principio no está tan radicada o no está solamente radicada en la atención consciente-inconsciente, ¿no? Sino que él propone desplazarla a la atención monoteísmo-politeísmo y mirar desde ese horizonte los fenómenos psíquicos. Y el choque entre estas dos tendencias, que están en todos, si bien heredamos una cosmovisión monoteísta, el costo de la impregnación e instauración de ese monoteísmo es que se reprima nuestro costado pagano politeísta, con el que también contamos, que también existe. Esto va a generar un choque entre estas dos visiones, una visión donde hay un centro único, un eje rector, y una visión donde hay muchos centros, ¿no? Que es la amplísima discusión entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Que si la perseguimos nos vamos hasta el hecho de los presocráticos, a Parménides y Heráclito, ¿no? Nos vamos a es digamos, la psique humana, hay un centro rector, hay una unidad, somos uno, ¿no? O hay algo que se mantiene idéntico a sí mismo, que es esencial, o es pura diversidad, pura fragmentación. La psicología arquetipal va a tirar para el lado de la pura fragmentación, ¿no? Somos Sí, es un fragmentación. debate
Un debate viejísimo aparte, ¿no? Ese debate de lo uno y lo múltiple. Y lo interesante tal vez de Pedraza es que nos invita a que de alguna manera podamos hacer justamente carne este dilema, ¿no? Porque más allá de que uno pudiese ir tranquilamente a bucear algo de este conflicto en antiguas disciplinas filosóficas, de pensamiento teológico y demás, la realidad es que él lo plantea desde un lugar muy vivencial también, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando y nos invita, digamos, a vivenciar este conflicto. Primero, por supuesto, hacerlo consciente y a no tratar de resolverlo, sino más bien a tratar de sostener esa tensión, ¿no? Él nos está invitando a eso. A mí hay una parte que me parece interesante que es hay una parte del texto en donde él plantea la energía que tenemos disponible, que asocia mucho, ¿no?, a un tipo de construcción del yo, a esta tecnología monoteísta, y, digamos, desarrolla un tipo de posición subjetiva para esta otra mirada, que es la mirada politeísta creativa. Y él habla de del quantum energético que tenemos a disposición de la mirada monoteísta y la asocia a la supervivencia, básicamente, ¿no? Lo que plantea es que hay algo de Y la nos lleva a un libido que modelo de queda fijado supervivencia. exactamente un modo de supervivencia y asocia mucho esa supervivencia al polo, digamos, monoteísta y a sus formas productivas, y va a hablar de la energía creativa de la libido de sus movimientos y va a asociar a esa, digamos, energía creativa o ese quantum, ¿no?, de energía psíquica creativa a la capacidad de proliferar imagen, digamos, ¿no? Entonces, hay una discusión muy vivencial que él plantea que me resulta sumamente interesante, ¿no? Absolutamente, sí, vamos a ir desarrollando un poco cómo es que, porque quizás son muchos conceptos, ¿no? Como esta idea de que este concepto que es el titanismo, ¿no? Que es este aspecto arcaico de la psique humana, para él representada en la figura del titán, que es este personaje excesivo, ciego, muy arrojado a una repetición de la cual no puede aprender, que no puede construir símbolo a partir de eso, habita en todos nosotros y que gran parte del trabajo terapéutico es amarrar al titán a la roca, como a Prometeo, ¿no? Que su castigo termina siendo ser amarrado a la roca. En general, a Prometeo lo vemos como un padre fundador de la civilización porque le roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, pero Pedraza ve ahí también un gran exceso, ¿no? Una gran ibris, ¿no? Entonces él va a decir que este aspecto titánico termina de algún modo enlazándose también a esta herencia monoteísta, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo es que cuando estamos hiperidentificados con una cosmovisión psíquica monoteísta, caemos en una especie de titanismo, ¿no? Y el remedio para eso es un poco más de politeísmo psíquico, ¿no? Como poder ir un poco al otro polo, a la otra polaridad. Pero bueno, lo vamos a ir viendo cómo es que esto se construye, ¿no? Entonces, él va a decir también así, la Biblia, el libro del monoteísmo, aunque geográficamente ajena al hombre occidental, ocupa un lugar tan predominante en su psicología que aquellos que podrían ser considerados como los libros genuinamente occidentales se han replegado dentro de lo que llamamos el inconsciente o son solo temas para minorías dispersas. De hecho, la Biblia está básicamente en oposición con los libros occidentales. Oposición que se hace patente en los libros de mitología, los libros del politeísmo pagano, que son los libros de los muchos dioses con sus imágenes, la riqueza de las múltiples formas de la vida, ¿no? De hecho, el monoteísmo es regulador, ¿no? De hecho, él va a decir que la gran retórica del monoteísmo es la culpa. Hay una forma de vivir, que es la que se escribe en las tablas de la ley, es esta, ¿no? Es que, a ver, también hay una necesidad de fundar un orden a través de todo esto, ¿no? No es que ahora nos peleamos contra el monoteísmo y el monoteísmo está mal, ¿no? O sea, también fue un movimiento absolutamente necesario, ¿no? Para construir civilización hay que, totem y tabú de Freud, hay que construir una prohibición también, ¿no? Para que se pueda fundar la civilización. Pero lo cierto es que, ¿qué pasa cuando quedamos atrapados en esa cosmovisión monoteísta? Me parece que es un poco más de eso de lo que habla Pedraza. No sé qué pensás vos, Lauri. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuestiona lo excesivo, digamos, no, no es un cuestionamiento de base al monoteísmo. De hecho, él asume que es totalmente fundamental revisar los aspectos que no son propios en relación a esto. No está haciendo un cuestionamiento destructivo, digamos, ¿no? Lascivo del monoteísmo, pero sí señala sus excesos, lo cual
me parece que es más que pertinente, ¿no? Y pensaba que en relación a la culpa, bueno, hay mucho que decir, por supuesto, también en relación a este tema, pero si lo pensamos un momento, la culpa generalmente van de la mano, obviamente, con el pecado y el castigo, ¿no? Entonces, si logramos mirar un poquitito esto y revisamos un poco nuestra historia, la verdad es que lo vemos en todos lados, y no solamente nuestra historia, ¿no? A nivel colectiva, sino nuestra historia personal, es algo muy observable si lo logramos pesquisar. Así que no es un tema menor, no por nada la cultura popular habla de que somos hijos del rigor, ¿no? Hay algunas como cuestiones de la cultura popular y de sus dichos que son exquisitas también, son muy El pertinentes. saber popular, sí, es otra vasija de simbolización, ¿no? Entonces, ¿qué va a plantear como en estos, de un lado, la Biblia como texto fundante, impregnando el inconsciente colectivo de Occidente, ¿no? El Dios único, sin imagen, el monoteísmo, y del otro lado, otra vasija simbolizante importantísima para nosotros, que es la mitología, en principio griega, romana, pero también podríamos hablar de otras, ¿no? Que todas tenían esta característica quizás más politeísta, ¿no? Como un profuso banco de imágenes que configuran una de las cunas de la sabiduría humana y sus formas arquetipales, ¿no? Que son dioses múltiples, con imágenes y dominios definidos, ¿no? Esta lógica politeísta en oposición y en diálogo a la vez con esta lógica monoteísta. Y lo que va a decir Pedraza es que durante los últimos años los estudios junguianos le prestaron mucha más atención a esta lógica del monoteísmo y del politeísmo, ¿no? Empezando a verlos como polaridades extremadamente pertinentes para la psique del hombre occidental y para el dinamismo de la psicoterapia. O sea, empiezan a trasladar estos conceptos y mirarlos desde un horizonte psicológico. ¿Cómo se juega el monoteísmo y el politeísmo en nuestra vida psíquica? Y se trata de un acercamiento que difiere mucho del método de la amplificación junguiana y que nos distrae del enfoque de lo que debería ser nuestra preocupación más urgente como occidentales. Diferenciar el monoteísmo y el politeísmo en nuestra psique occidental, lo que decía Lauri un poquito recién, ¿no? Lo que no quiere Pedraza es que hagamos divagaciones eruditas y teóricas sobre el monoteísmo y el politeísmo. Lo que quiere es que los miremos desde un horizonte eminentemente psicológico. ¿Cómo esto actúa en nosotros? ¿Mm? Que nos Exacto, sí, porque interpele. también es ¿Cuándo cierto nos que ponemos muy monoteístas en nuestro modo de vida, sin estar en ese momento pensando bajo ningún punto de vista ni en Cristo, ni en Jesús, ni en Dios, ni en nada? Pero el estilo de pensamiento y de vida que estamos cultivando es monoteísta. ¿Mm? exactamente, no, lo que quería aportar es que tengamos en cuenta que estamos frente a un autor que trabaja realmente, le da muchísimo, ambos autores, porque Hillman también lo elabora muy bien, pero estamos frente a una línea de pensamiento que plantea una enorme importancia en relación al movimiento psíquico. Entonces, a él lo que le interesa básicamente es ponernos allí a la mano herramientas para que podamos, obviamente, transparentar las formas que tenemos de hacer, digamos, las formas en las que producimos en el cotidiano, digamos, ¿no? Este tipo de asociaciones, ¿no? En este caso, bueno, lo que decía Ada, ¿no? Cuando estamos realmente siéndole muy fieles y muy leales a esa forma, que en este caso es, bueno, el monoteísmo, ¿no? Que es, hablamos de una imagen ausente, ¿no? Cuando estamos en esa especie como de insistencia o de repetición que no estaría aportando mucho a lo que estos autores, particularmente Pedraza, hacen mucho hincapié, que es al movimiento psicológico y a la capacidad creativa que tenemos cuando estamos en el marco de esa dinámica movimentista y fluida, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que le da un enorme hincapié y una enorme importancia. Exacto. Y para Pedraza empieza a volverse totalmente importante que nosotros asumamos, reservemos para nosotros la tarea de diferenciar, ¿no? Nuestra retórica monoteísta de nuestra retórica politeísta. ¿Cómo funciona eso dentro de nosotros, ¿no? Y lo que él dice es que lo que se ha hecho no son más que tímidos intentos por diferenciar el monoteísmo y el politeísmo, pero mi intención en este escrito es discutir este punto en los términos de un conflicto psicológico fundamental. Todos tenemos el conflicto entre estas dos perspectivas dentro de nuestra psique.
una perspectiva que avala lo uno, ¿no? Las cosas deben ser de un modo en particular, tienen que estar regidas por un uno, ¿no? O lo diverso, lo múltiple. Lo cual nos va a empezar a llevar claramente por la senda, ¿no? De cómo lidiamos parados desde un monoteísmo muy radical, donde las cosas deben ser una, y una, según mi constitución, con lo diverso. Cómo lidiamos con aquello que no encaja dentro de esta definición de mi propio monoteísmo, mis propios términos monoteístas, ¿no? Bueno, Sí, cómo genera lidiamos mucha básicamente ansiedad con la cultural. diferencia. ¿Cómo Claro, lidiamos con la exactamente, cómo alteridad? lidiamos con la diferencia. Y pensemos que también es un autor que no está planteando acá la ansiedad en términos negativos tampoco, ¿eh? Yo creo que Pedraza plantea la ansiedad como una ansiedad vital, como una ansiedad, por eso digamos, ¿no? Algo Asocia inevitable, mucho, quizás. exacto, exacto, ¿no? Es totalmente necesario vivirnos esta ansiedad, reconocer estos polos en tensión, en conflicto y vivirnos esta ansiedad y buscar recursos para poder sostener, ¿no? El conflicto que de allí nace, digamos, ¿no? Entonces no es una ansiedad que tengamos que erradicar, es una ansiedad de la cual nos tenemos que aprender a nutrir, digamos, ¿no? Y para eso es necesario, por supuesto, que en principio podamos distinguir cuándo estamos parados de un lado de la vereda y cuándo estamos parados del otro, ¿no? Sí. Él va a decir que por default lo que ahora tenemos más interiorizado es la retórica monoteísta, ¿no? Entonces que tipo perro sabueso vamos a tener que perseguir un poco esta retórica, encontrarnos en esos lugares. Ahora vamos a ir indagando también en algunas preguntas que pueden ser como orientadoras, ¿no? Y lo que dice Laura sobre la ansiedad es tal cual, quizás mencionarles que esta idea de la ansiedad Pedraza también la toma de Dodds, que es un autor muy importante dentro de la mitología, pero que a su vez él la toma de un poeta extraordinario que es Auden, ¿no? Que habla de la edad de la ansiedad. Tiene un larguísimo poema que se llama así, La edad de la ansiedad, ¿no? Donde, digamos, habla sobre esta situación a la que estamos arrojados de una tensión que produce ansiedad, ¿no? Produce ansiedad. Quizás el arribo o el horizonte que propone Pedraza es pasar a un sincretismo, que después vamos a ver, ¿no? Cómo se sincretizan estas posturas monoteístas y politeístas dentro de la psique, ¿no? Entonces él va a decir que aceptar la discusión de este conflicto es algo esencial porque localiza los estudios de psicología en el lugar que les corresponde, estemos o no conscientes de ello, que es donde nuestra psique está más afligida. Una aflicción que disfrazamos de historia, de religión o de política, es como si un tabú hubiese estado operando dentro de los estudios de psicología y como los intentos para llegar a este punto fundamental comenzaron solo recientemente, la repercusión de sus implicaciones ha sido escasa, ¿no? O sea, es algo que nos aflige, ¿no? ¿Cómo lidiamos con estos dos polos? Y vayan haciéndose como Sí. estas preguntas, ¿no? Como, en qué sentidos esta tensión entre lo uno y lo múltiple habita en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué nos produce esa coalición entre este mundo monoteísta en mis términos, en los términos en los que cada uno defina, ¿no? Cómo se debe regir por un centro hegemónico la vida, qué la guía, qué la ordena, ¿no? ¿Cuáles son las tablas de la ley? ¿Y qué pasa cuando eso colisiona con el mundo, ¿no? Cuando eso se rompe, cuando me doy cuenta que mis códigos morales no son los de los demás, que mis ideas no son las de los demás, que lo que yo pretendo del mundo y de una relación no es lo que, como lo estoy aterrizando, ¿no? De una manera brutal, pero preguntas que por ahí permitan ir viendo qué nos pasa cuando lo múltiple coaliciona completamente, ¿no? Con lo uno. Sí, sí, hay un montón de preguntas que podríamos empezar a hacernos acá, porque en definitiva esto está atravesando la vida, digamos, cotidianamente. De hecho, pensaba recién en que a nivel cultural, digamos, claramente somos hijos de un tipo de movimiento
que tiene que ver más con el frenesí productivo que con los trabajos de una espera, digamos, ¿no? Que de alguna manera también el planteo del politeísmo psíquico y la capacidad que tenemos de hacer, acá hay un planteo que creo que vale la pena también aclarar cuando hablaba recién hace un ratito y vos lo mencionaste, creo, Ada, este tema de que en el marco de la dinámica monoteísta, el yo, digamos, ¿no? Queda como totalmente traccionada y tomada por una imposición en algún punto, y por ciertos tiempos y ciertos ritmos que es como si no le pertenecieran, ¿no? Porque bueno, ahí Pedraza hace la aclaración de que la vida imaginal, la vida, digamos, de la creatividad, no se corresponde con el yo, no le corresponde al yo hacer, digamos, imagen, sino al alma en algún punto. Y para que podamos eventualmente, digamos, estar disponibles a esto, hay un ritmo que la vida, digamos, cotidiana y nuestra herencia cultural, que es la que nos impone, que es totalmente frenética, hablando de titanismo, ¿no? Entonces, es como si el autor también nos estuviese invitando a hacernos la pregunta acerca de cuáles son los tiempos que nos damos o que podemos darnos para esperar a que ciertos procesos, ciertas formas creativas puedan acontecer. Este es el choque tremendo que tiene que ver, por supuesto, con la ansiedad, ¿no? Cultural, porque, bueno, sabemos que la cultura, sobre todo la occidental, no nos da el tiempo. El otro día leía un post en donde se decía que quien tiene 3 horas al día para no hacer nada, para pensar sobre sí mismo, es rico, digamos, ¿no? O sea, no tenemos el tiempo para poder eventualmente aperturar, abrir diálogo con un tipo de producción distinta a, bueno, la herencia que hemos recibido, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las formas del monoteísmo y con sus imposiciones, y acá, bueno, nos metemos en temáticas ya tal vez más vinculadas con cómo ha impactado un tipo de producción psicológica a niveles culturales, sociopolíticos y demás. Pero bueno, es la invitación que el autor nos está también trayendo a que hagamos, ¿no? Una invitación a la reflexión, ¿no? Sí, él va a decir que la psique se forja en la lentitud, que la psique necesita de la lentitud para poder forjarse, ¿no? Y que esa lentitud en estos tiempos está olvidada, menospreciada y que retorna muchas veces sintomáticamente a través de la depresión, ¿no? Él dice un poco que la Exacto. depresión viene muchas veces a enseñarnos esa lentitud olvidada, ¿no? Entonces el sujeto en la depresión se enlentece, ¿no? Todo le resulta pesado, lento, ¿no? Todo esta falta de libido, porque la libido está en el inframundo, ¿no? En la depresión hace que todo se vivencie de un modo mucho más lento, ¿no? Pero la realidad es que sí, que para hacer alma, para transformar los acontecimientos de la vida al revés, las experiencias de la vida en verdaderos acontecimientos psíquicos, este proceso que tiene que mediar, que es para la psicología arquetipal el hacer alma, necesitamos tiempo, necesitamos dedicarnos a hacerle un servicio a esas experiencias para convertirlas en acontecimientos psíquicos, ¿no? Y no siempre lo tenemos, ¿no? La vida nos va llevando, la vorágine, la lógica productiva, nos va llevando a alejarnos de eso y a hacer cada vez menos alma. Entonces, no es que en ese sentido, históricamente, uno cuestiona históricamente, porque rebelarse contra la historia es como rebelarse, digamos, contra una realidad, ¿no? Es como, bueno, si fue así, de algún modo tuvo que ser así, ¿no? Así ocurrió, se tuvo que pasar por ese lugar. La constitución de la sociedad en torno a un centro monoteísta también tuvo su necesariedad, ¿no? Ahora, el planteo de Pedraza es qué pasa cuando quedamos atrapados unilateralmente en ese polo y nos olvidamos de esta otra lógica que también existe, ¿no? Y que queda alojada, digamos, o operando desde lo inconsciente, ¿no? Entonces él va a decir, el monitoísmo y el Exacto. politismo constituyen dos campos fundamentales de la psique occidental y es indispensable que estemos profundamente conscientes de ambos. Es menester que seamos más astutos para poder reconocer lo que surge del lado monoteísta de la vida, conciencia colectiva, creencia, fe, la influencia del libro oriental, y lo que surge del lado más reprimido, pagano y politeísta, la gran variedad de imágenes arquetipales. Pero aún más importante, debemos percibir y entender ese conflicto interior y la ansiedad que producen desde el principio estos dos pilares del alma occidental. Por eso esto que decía Lauri de que no es que es algo malo, es algo constitutivo esta ansiedad, ¿no?
Exacto, tal cual. Y qué difícil aprender a leerlo, ¿no? Como lo acabas de relatar, y aceptarlo también, ¿no? Que es parte también del desafío. Por eso aquí, digamos, la noción de conflicto no nos está invitando no tiene una finalidad, no nos está invitando a resolver algo, a activar, digamos, una forma, esto, ¿no? No es una mirada resolutiva la que tiene el autor, no nos está invitando a ponernos manos a la obra, a hacer algo al respecto en el sentido resolutivo, sino que más bien nos está invitando a revisar cuáles son las herramientas que tenemos para sostener esa tensión, ese conflicto, ¿no? Que es una manera, por supuesto, que hay de expresar eh, esos niveles internos de tensión y de colisión que nos atraviesan a todos, en definitiva. Absolutamente. Yo creo que es muy importante porque justamente, ¿no? Volviendo un poco a que este término originario, ¿no?, de la edad de la ansiedad es tomado de este gran poeta que es Auden, ¿no? Auden lo que hablaba justamente venía como de este contexto cuando escribe el poema, ¿no? Este largo poema que se llama La edad de la ansiedad. Era, digamos, se salía de una guerra mundial y se estaba empezando la Guerra Fría, una Europa dividida en dos mitades. Nuevamente esto de los polos que empiezan, ¿no?, a colisionar y que generan este efecto de ansiedad, ¿no? Entonces él va a decir que, lo que se va a decir es que la ansiedad de la que habla Oden tiene que ver con un atisbo de artificialidad, encajonamiento de los sentimientos en un deber ser, precariedad cultural, orfandad religiosa, espiritual y sobre todo de un maltrato de la idea del tiempo, lo que decía Lauri, ¿no? Ese soberano que ha reinado desde siempre, pero que cada vez parcelamos más y más, ¿no? Se anticipó, ¿no? Se anticipó Sí, totalmente, ¿no? sí. Sí, de Por hecho, ejemplo, hay el autor, muy sí, brevemente, si lo buscan, van a ver que es bastante conocido en relación a Pedraza, se dice, bueno, junto con Hillman y nunca me sale el apellido, porque es muy difícil, Guggenbull Craig, es muy difícil de te salió decir. muy bien. Se dice que, bueno, que cuando es una anécdota, ¿no? Que se cuenta de que cada uno, digamos, tomó una tarea por delante y a él, digamos, cuando le preguntan qué es lo que él va a hacer, él dice, bueno, ya que uno se va a ocupar de la parte de editora, el otro se va a ocupar de la parte de investigación, yo me voy a ocupar de la inercia. Es una anécdota muy conocida, pero me parece es interesante porque justamente tiene que ver con esto. Eh, yo creo que eso describe claramente a nuestro autor, digamos, ¿no? Él ahí estaba claramente consciente del lugar que le correspondía en algún punto, ¿no? Hablando de movimiento, de contramovimiento, de inercia, de ansiedad, ¿no? Bueno, Es es que esto uno es lo una ve anécdota además maravillosa. en la vida cotidiana, cuando uno está muy hiperproductivo, pasado de rosca, ¿no? Maníaco, la inercia va a aparecer en algún lugar. Probablemente quienes me rodean traigan la inercia, ¿no? Traigan esa quietud que me irrita, que me molesta, que me exaspera, ¿no? Es ¿Por ley, qué? eso es Porque si, ley. claro, si estoy identificada con un polo, el otro no va a dejar de existir, va a aparecer. Y uno de los modos, digamos, en los que más gusta de aparecer el polo reprimido o el polo disociado es a través de la proyección en otros, ¿no? O sea, eso aparece en el rostro de esto que decía Jung, ¿no? El rostro de los demás es mi propio rostro desconocido. Una idea muy borgiana también, ¿no? Entonces, en Sí, sí. definitiva, pasa esto, ¿no? La inercia o sea, la lentitud, ese otro costado, el politeísmo, el tener que cultivar, ustedes imagínense es un poco difícil porque pareciera como un viaje en el tiempo, ¿no? Pero el sujeto dedicado, digamos, al culto politeísta, ¿no? Que tenía que dividirse entre muchos dioses, ¿no? Estar al servicio de muchos dioses, mantener contentos a muchos dioses y que cada uno de estos dioses representaba, esto lo podemos ver ahora a la distancia, aspecto de la vida, ¿no? Afrodita, Ares, Dionisio, ¿no? Zeus. Qué distinto que suena eso a, digamos, el culto a una única idea, ¿no? Que puede ir cambiando con el tiempo, pero que siempre se vuelve hegemónica y que hoy puede ser, no sé, la idea de productividad, por ejemplo, ¿no? Hay que ser Sí, productivos, hay sí. que hacer cosas útiles, ¿no? Hay muchas cosas para pensar, por supuesto nuestra intención hoy es abrirnos un poco en este tema, pero realmente son temas que son grandes disparadores. Eh, bueno, pensaba también en cómo, digamos, se articula la idea de traición, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, hay muchos condimentos.
Hablábamos hace un rato con Ada de la curiosidad, la traición a un solo Dios, ¿no? Lo que implica algo que, bueno, leías vos también recién, esta idea del monoteísmo que tiene que ver con la lealtad, ¿no? Y todo lo que implica esta tensión entre monoteísmo y politeísmo, si lo trabajamos o lo miramos en relación a la metamorfosis, es decir, de la personalidad, de la identidad, y por supuesto su relación con el alma, ¿no? O sea, cuál es el lugar en el que nos situamos cuando estamos en el marco de este conflicto interno, digamos, ¿no? Porque en definitiva el movimiento implica la traición, implica curiosear por otros lados, implica mirar con otros ojos, implica la incertidumbre, implica el no saber, ¿no? Implica sostener también la angustia, ¿no? Que aparece cuando dejamos de rendirle cuenta, ¿no? A una sola imagen ausente, ¿no? Fíjense los costos también que ahí se juegan. Hay muchas formas de mirarlo que son realmente muy interesantes, que tienen que ver con nuestras herencias, ¿no? Psíquicas, culturales, históricas, ¿no? Eh, ya iremos explorando más, ¿no? Sí, preguntas como para que vayan macerando esto en el cuenco interno. ¿Cómo experimentamos hoy esta ansiedad cultural? ¿Cómo la experimenta cada uno de ustedes, no? ¿Cuáles son estos polos que no logran integrarse? ¿Qué propone cada polo? ¿Cuál es la retórica de cada polo? ¿No? ¿Cómo habla lo monoteísta en mí? ¿A qué está adherido? ¿No? ¿A qué no se puede desvincular? ¿A qué le rinde culto todo el tiempo? ¿No? ¿Con qué cosas no tolera de lo que viene del otro lado, del lado de la diversidad? ¿No? ¿Cómo interioriza esta lucha de opuestos? ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando tenemos esta sensación de estar divididos entre dos polaridades, ¿no? Entonces, Mm. fundamentalmente tenemos que pensar monoteísmo y politeísmo como lentes psíquicos, ¿no? Lentes con los cuales miramos al mundo. Cómo se ve el mundo desde el monoteísmo y cómo se ve el mundo desde el politeísmo, ¿no? Y sobre todo, digamos, la idea del monoteísmo es la de un mundo unificado, va a decir, ¿no? Pedraza, un mundo que es uno, ¿no? Que tiene que permanecer idéntico a sí mismo, que no puede dejarse contaminar del todo por lo diferente. Y él va a decir justamente que esta psicología virginal, purista, que no quiere, como Perséfone, no quiere ser raptada, violada, llevada a otro lugar, en el sentido psíquico, ¿no? No estamos hablando de literalidades acá, que no quiere, porque realmente el sentimiento de ser penetrados por lo otro es muy fuerte, se vive casi como una violación psíquicamente, ¿no? Esto me está haciendo entrar en cortocircuito con todo, ¿no? Se vive con mucha violencia. Entonces, un poco la idea es que ese pensamiento, dice Pedraza, esa psicología virginal que quiere preservarse idéntica a sí misma y no quiere ser manchada por nada diferente, es la base de muchas guerras, ¿no? De hecho, la Segunda Guerra Mundial se puede pensar a la luz de esto, esta raza virginal y purista. De hecho, la lectura de Jung sobre la Segunda Guerra Mundial es un poco desde la ansiedad cultural, ¿no? Cómo emerge, dice él, el espíritu germánico olvidado, un Wotan, absoluto, un Odín frenético, desaforado, que va por todo porque había sido negado, ¿no? Bueno, es una lectura compleja que la sensibilización y transición, pero más preguntas. ¿Qué nos dice el monoteísmo dentro de nosotros mismos? ¿Cómo habla esta retórica, no? ¿A quién es culpa? Porque lo que dice Pedraza es que la retórica del monoteísmo es siempre culpabilizante, ¿de uno mismo o de los demás? ¿A quién es culpa el monoteísta en mí, no? Y dice que los Sí. terapeutas en general lo que recibimos al principio es el relato de la culpa, la madeja de la culpa del paciente, ¿no? ¿A quiénes le echa la culpa, ¿no? O cómo Sí, maneja la sí. culpa. Sí, y no es menor porque culpa etimológicamente viene de deuda, ¿no? Y pensemos que todo está fundado en la deuda, toda nuestra historia occidental está fundada sobre la deuda, inclusive nuestro modo de producir, el capitalismo está fundado en la deuda, digamos, ¿no? Entonces son temas realmente sensibles porque si lo pensamos, nos atraviesa por doquier, nos atraviesa por todos lados. Pensaba también en la forma en la que él, en la que se titula su obra, que es reunida, no completa, ¿no? Como haciendo alusión a esto, ¿no? Lo completo, lo Y es uno. obra reunida, no Este, es completa, es verdad. Ujú, ujú. Tal cual. sí, sí, creo que le Entonces ponen así también por es eso, pensar ¿no? eso.
Sí, yo creo que sí, también sí, tiene mucho sentido, ¿no? Creo que esta idea de cuál es nuestra lente radical, inamovible, fiel a un discurso único establecido, ¿no? Y qué propone al contrario el costado politeísta de nuestra psique como retorno sintomático, por donde aparece lo otro, lo diverso, lo diferente, lo que no puedo asimilar, lo que choca contra mis propios muros, me exaspera, ¿no? Entonces, ¿a través de qué discursos regresan esas lentes diversas que no admitimos, ¿no? Entonces, esta discusión Mm, va a implicar mantener en suspenso un montón de ideas morales, porque donde aparece la moral, enseguida, digamos, es imposible dialogar con el otro polo, ¿no? Porque la moral zanja la cuestión y listo, no hay diálogo posible. O sea, va a implicar suspender un montón de cuestiones morales, ¿no? Y abrazar la tensión de opuestos como una posibilidad interior y llegar a esta imagen que es la que propone finalmente, que es a donde vamos a ir, que es la idea del sincretismo, ¿no? mm. Quiero ir, como siempre nosotras hacemos 1500, 800, 1400 filminas, ya saben cómo es esto. Bueno, miren Paracelso, ¿no? Escribo como un Sí. pagano aunque soy cristiano. Excelente, Mm, excelente, ¿no? Excelente. Y bueno, la ansiedad cultural, digamos, también se ha expresado mucho en el arte, la idea de hacer un sincretismo. Sincretismo, la palabra sincretismo etimológicamente viene de Creta, de los cretenses, ¿no? Los cretenses parece que eran un pueblo que entre ellos se enemistaban bastante, pero cuando aparecía la adversidad se unían creativamente, incluso los que estaban en bandos opuestos, para enfrentar esa adversidad, ¿no? Entonces, después mm. se utiliza como una mezcla o como una unión de teorías o de religiones, en el caso del sincretismo religioso, ¿no? El cristianismo es un sincretismo porque también toma muchas cosas de muchas otras tradiciones paganas, como digamos, la cultura mitraica, ¿no? El culto mitraico, por ejemplo, que lo contamina un montón. Entonces, toda religión es un sincretismo de algún modo, pero lo que estamos planteando acá es un sincretismo psíquico, cómo sincretizar estas dos polaridades, el monoteísmo y el politeísmo. Y lo que va a decir, por ejemplo, Pedraza, es que hay mucho, a través del arte hay una gran vía de sincretismo, que por ejemplo el Ulises de James Joyce, ¿no? Un personaje que abreva, digamos, toda una obra que abreva de la cuna, digamos, grecorromana, con un personaje como Mm. Ulises o Odiseo, pero que a la vez Bloom, el personaje principal, es judío y está casado con una católica irlandesa, ¿no? O sea, toda la ansiedad cultural de Joyce está canalizada a través de esta producción artística. O, por ejemplo, la obra alquímica de Jung, que es la última parte de su obra, donde él se basa en un discurso totalmente contracanónico que desafía el monoteísmo imperante de la Edad Media y que apuesta por un discurso totalmente politeísta, recupera algo del politeísmo, ¿no? Y él lo incluye también como un horizonte psicológico, la alquimia como una metáfora del proceso de individuación. Entonces dice, claro, claramente a través de la alquimia, Jung también elabora su propia ansiedad cultural, su propia necesidad de sincretizar lo monoteísta y lo politeísta. Encima Jung era hijo de un pastor Sí, sí, clarísimo eso. protestante. Cómo se O desarrolla en su sea, vida es como sumamente claro a través de estos conceptos, estas ideas, sí. Sí. bueno, entonces eso, ¿cómo detectamos nuestra retórica monoteísta cristalizada? Puntos a seguir, como decía Lauri, la culpa, ¿no? El deber ser, esos lugares resistentes totalmente a ser interpelados, ¿no? Que rechazan completamente la impregnación de lo otro, la interpelación de lo otro, ¿no? Sí, sí. Esos lugares en donde Bueno, nos de hecho, el radicalizamos. texto, claro, el texto termina, ¿no? Con el tema del sectarismo que vos mencionabas recién, ansiedad cultural, es el último apartado, digamos, que él lo va a trabajar. Y es muy interesante porque en definitiva tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con cuál es la disposición al contagio, ¿no? Se me viene la palabra contagio, es una palabra muy, muy hermética también, y al diálogo fundamentalmente, porque pensemos que cuando esas murallas se levantan y se vuelven rígidas, es imposible todo diálogo y todo movimiento. Y esto es algo que ambos, los dos autores que vamos a estar trabajando en el marco de nuestra formación,
bueno, lo toman como un tema claramente central, no solamente ellos, digamos, ¿no? Pero bueno, ellos lo van a ensalzar y lo van a elaborar muchísimo. Así es, ahí tenemos lo último que les decíamos sobre el sincretismo. La idea es cómo hemos experimentado nuestro sincretismo psíquico interno. ¿Se han sentido alguna vez que dos posiciones que parecían imposibles de reconciliar empiezan de alguna manera, no sé si a reconciliarse, pero a convivir, ¿no? Que uno puede empezar a darle lugar a lo otro, ¿no? Con todo el dolor que implica, porque también lo otro viene a negarme, ¿no? Viene a negar de algún modo que mi modo de existir es el único, ¿no? O sea, es una negación también de algún modo, y eso se vive con una gran angustia de aniquilación muchas Es una veces, muerte, ¿no? es una muerte. Es El una planteo muerte. es de muerte, ¿no? De hecho, todo el trabajo que él hace, por ejemplo, con el Duende de Lorca tiene que ver con eso. Por eso hablaba hace un ratito de la metamorfosis, porque en algún punto es un diálogo que se anuncia solamente en el marco de una muerte venidera, digamos, no hay otra manera de transitarlo. Es por la vía de la muerte, por supuesto, no la muerte literal, sino de la muerte metaforizada, digamos, ¿no? De las formas del morir, que son las formas del vivir también. Y necesariamente el contacto, el diálogo y la porosidad que tenemos que aprender a administrar, en el mejor de los casos, o sea, van a estar anunciando una muerte venidera, es así que claro, ¿cómo no se va a vivir con angustia? Pero bueno, no solo con angustia, ¿no? Hay mucho más que la angustia. No es solo la angustia lo que acontece, también acontece lo luminoso, lo placentero, lo deseable, lo creativo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es realmente interesante. Absolutamente. Bueno, en tiempo récord hemos hecho como un pasaje por, ¿no? El politeísmo y el monoteísmo psíquico y la ansiedad cultural de Pedraza, pero bueno, la idea sería charlar unos minutitos, ver si tienen algo que quieran compartir, alguna pregunta tal vez, alguna reflexión, etcétera, ¿no? ¿Cómo sintieron este concepto? ¿Con qué se quedan tal vez? Quien quiera se puede desmutear, ¿eh? Y puede hacer uso del micrófono o pueden escribirnos también en el chat, lo que quieran. Yo quería, ¿qué tal? Quería preguntar Hola. sobre la idea de este dios monoteísta ausente. No entendí muy bien por dónde iba. Ujú. Si podrían dar un ejemplo o explicarlo un poco más. Claro. Bueno, viste que el Dios monoteísta, el Dios cristiano, no, a alguien se le ocurre cómo es, ¿no? Nos dicen Pues que cómo yo iba a decir es, eso, hay una generalmente se dice que es imagen, barba blanca, pero el no, como que barba, se ¿no? construye una En el saber imagen. popular. Sí. No tiene imagen, ¿no? No puede ser representado, ¿no? Es No puede ser ausente en ese nombrado sentido, no hay también, una ¿no? imagen que lo represente, ¿no? Ahí No, que entendí, sí, sí. pensaba que no solo es la ausencia de imagen, sino que tengo entendido, si no me equivoco, por supuesto, que no puede ser nombrado tampoco. Por ejemplo, Yahvé, en uno de los mitologemas más conocidos, que es el de Lilith, por ejemplo, por lo menos en el recurso astrológico, no puede ser nombrado, digamos, ¿no? Pensemos que si se le pone, si se lo nombra y si se le adjudica alguna imagen, pierde poder. Es sumamente interesante el tema también. Ahí para meternos, ¿no? Pensarlo, reflexionarlo, pero tiene que ver un poco con eso. Bien, bien. Sí, Bueno, bueno, de gracias. hecho, sí. Y, No, y a hoy en vos. día, ay, perdón. Eh, No, Hoy en sí. día está, se me vino a la cabeza lo primero, esto de la masculinidad hoy en día, de como esa masculinidad ausente quizás, eh, o de tanto, no sé, yo al menos generacionalmente escucho mucho de estos padres como ausentes o no están, o que hacen, digamos, una mala encarnación de lo que sería el principio masculino. Puede tener que ver con como ser un síntoma de toda esta tendencia que hablan. Es una buena pregunta. No sé si yo lo asociaría de lleno con la masculinidad. Me parece que acá Yo la tampoco. ausencia de imagen tal vez tenga que ver con otro tema. Lo que pasa es que pensemos que tal vez hoy estamos haciendo una reducción de un tema que en el fondo es muy complejo, porque volvemos a decir, el ensayo de Pedraza de ansiedad cultural nos hace links con un montón de temas que, bueno, obviamente hoy nos vamos a quedar cortos, pero que en el fondo despliegan
lógicamente, un montón de preguntas. Yo creo que la ausencia de imagen no tiene que ver específicamente ni con lo masculino ni con lo femenino, sino más bien con una imposibilidad creativa de la dinámica psíquica, y está más asociado a un orden de repetición y de compulsión ciega y frenética, y no tanto con un orden masculino o femenino, que después tal vez, no sé qué opinas, Ada, pero me da como la sensación de que tal vez después sí podríamos asociarlo, por ejemplo, con otras imágenes que proponen estos autores, como por ejemplo el centaurismo, en donde sí aparece una fuerza yang. Pensemos que no necesariamente, digamos, la ausencia de imagen está asociada con lo masculino o femenino. Si bien puede, digamos, vincularse tal vez, ¿no? Pero Sí, es como No, yo creo que lo anterior. que confunde, ¿cómo? Perdón, Juan. No, decía que es como anterior a esos conceptos. Sí, yo creo que lo que puede confundir es esta idea de Dios ausente, ¿no? Que si se literaliza es como, bueno, Dios como el gran padre, entonces, ¿qué significa que heredamos un padre ausente? En realidad, yo creo que lo que está ausente es una imagen para poder representarlo, ¿no? Una imagen simbólica como tienen los otros dioses, que sí están encarnados. De hecho, en toda, digamos, la ingeniería griega hay como un gran animismo, una gran antropomorfosis, ¿cómo se dice? Antropomórfica esto. sí, Son muy claro. antropomórficos los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Están anclados en una imaginería que a la vez que les hace de una vasija, les pone límites, no están contenidos en una imagen. En cambio, acá este Dios, este Yahvé que heredamos, todas, digamos, las tradiciones basadas en el Antiguo Testamento, heredan a este Dios que no puede ser ni nombrado ni representado. No obstante, pues, si no me equivoco, para el hebraísmo tiene 72 nombres, pero ninguno es digamos, el único nombre, ¿no? Entonces creo que lo que no hay que literizar es que cuando decimos Dios ausente, estamos hablando de un Dios que no está presente, y que entonces lo que heredamos es una imagen de un padre ausente, ¿no? Aunque eso se podría discutir tal vez por otra vía. Yo creo que este Dios monoteísta, aún no pudiendo ser, digamos, encajado en una vasija imaginal, está súper presente en todas las cosas que hacemos y pensamos. Ahí está, ¿no? Es que Cómo es debe ser, sumamente cómo no debe interesante, ser, qué hay sí. que hacer. Claro. Es como de doble filo, por eso decía, el tema de que no podamos nombrar, depende de la perspectiva desde la cual nos paremos en el fondo, ¿no? Es no poder nombrarlo, una forma de quitarle poder, de darle poder, de otorgarle poder. Bueno, ¿desde qué lugar vamos a mirar, ¿no? El planteo? Y es sumamente interesante hacer la reflexión, ¿no? Pero en principio yo creo que la ausencia de imagen, él la relaciona mucho con el concepto que desarrollaba hace un ratito de titanismo. Tal vez, digamos, en el marco de la formación lo podamos desarrollar desde un lugar muchísimo más amplio, seguramente, porque está muy, de hecho, digamos, todo lo que tiene que ver con la ansiedad cultural como planteo viene luego de todo el apartado de titanismo, ¿no? Entonces, Sí, ahí lo sí, vamos quizás a habría poder que haber comprender empezado muchísimo por mejor. titanismo en ese sentido, pero bueno, Sí. ansiedad cultural era un tema que realmente queríamos trabajar por la actualidad que tiene, pero también es cierto que hay que marcar que claramente, digamos, Pedraza es un autor hiperdionisíaco, que tiene como un vínculo muy grande con esta creatividad de la imaginería griega, ¿no? Romana, de todas estas culturas más politeístas, incluso la celta. Él se asume también como, digamos, él dice, yo soy un caribeño cubano con una fuerte raíz celta, me encanta, digamos, el mundo lo tengo impregnado adentro. Digamos, hay algo ciertamente panteísta en su forma de pensar. Entonces también se puede discutir sobre esta asociación directa, digamos, entre el monoteísmo. Eso me parece que queda un poco más claro con Hillman, que en realidad lo que termina convirtiéndose en algo difícil de lidiar es con esta conciencia, ¿no? Con este yo que se vuelve titánico, unilateral, radical, inapelable, y que en su repetición ciega de su propio discurso no aprende, ¿no? No aprende. Ese es Sí, el yo creo que es punto. clave eso. Mm. Es totalmente clave. Para entender ansiedad cultural es clave, y está bueno que lo desarrollemos un poquito, aunque sea un poquito, porque es realmente clave. O sea, tiene que ver más con la noción de fijación
y de repetición compulsiva, la ausencia de la imagen que con otro tema, que podamos obviamente relacionarlo desde ya, podemos hacer un montón de relaciones, pero en principio es como la base para comprender a qué se refiere él. De hecho, Pedraza habla un montón de lo que implica, de lo que es el poder, en relación a este punto, que también es totalmente discutible, ¿no? Todo Pero es bueno, es un discutible. tema, por supuesto, Todo es discutible y no apasionante. por eso menos necesario o menos importante o menos válido, ¿no? Porque también acá justamente estamos en esto de lo uno y lo múltiple, no hay una sola manera de mirar las cosas, ¿no? Como también uno tiene que poder hacerle lugar a todas. Pero un poco también como dice Marce, creo que al no tener imagen el Dios monoteísta no nos permitimos interpelarlo y sobre todo internamente interpelar, ¿no? ¿Cómo puede uno interpelar aquello que no tiene imagen, ¿no? Cuando Pedraza trabaja este lugar que no hace imagen, que hace laguna, que está tomado por la laguna, por el titanismo, por ejemplo, trabaja, y ahí creo que les va a hacer un link inmediato, el libro y después la película de La Naranja Mecánica, ¿no? Este personaje absolutamente, ¿no? Con una inferioridad psicopática terrible, lleno de excesos, que nada lo frena, que, digamos, la cultura, la psiquiatría es la llamada a frenarlo, pero digamos, los medios que ejerce para frenarlo son más psicopáticos que la psicopatía que él tiene, digamos, es todo como un círculo terrible. Entonces, aparece este lugar en donde no es la repetición que, digamos, me permite aprender. Repito, 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 y en cada repetición voy entendiendo algo diferente, voy pescando algo, voy completando un poco el rompecabezas hasta que cae la ficha en el barrio, como quien dice, ¿no? No, la Claro. repetición del titán adentro de nosotros, dice Pedraza, no nos enseña nada, no hay nada que podamos aprender de eso. Son esos lugares ciegos en donde yo ya, aunque sepa que no está bueno, hoy lo hago igual. Sí, es como Patina scrollear igual. en el Instagram, ¿no? No sé si les ha pasado, pero es esa sensación de estar eh, con una especie de continuo en donde no hay ningún tipo de contacto, ¿no? Porque en definitiva Pedraza lo que nos dice es eso, digamos, el psiquismo no aprende nada, no puede nutrirse de nada, no hay diálogo, no aprende nada, no No hay, toma porque no nada. hay imagen. Y porque la Exacto, psique para vivir necesita imágenes. La psique necesita, el dato primario de la psique es la imagen, necesita de las imágenes. Entonces, bueno, van a ver, ¿no? Como, bueno, también pone como ejemplo otra obra extraordinaria de Camus, que es El extranjero, otro personaje con una inferioridad psicopática rabiosa, rabiosa, que al final, digamos, él termina diciendo que trataba de imaginarse en la celda a su novia y no se la podía imaginar, ¿no? Como la ausencia de imagen, ¿no? No tengo imagen que me ancle, que me ponga, me haga de vasija, me dé forma, me limite, ¿no? Me anude a una trama, ¿no? exacto. Estoy desanudado en ese sentido. Entonces, bueno, creo que Bueno, y eso, hay mucho desposeído para también, ¿no? decir. En ese sentido. Desposeído porque pensemos solo ya para obviamente ir Sí, cerrando, en cuál es el lugar que nos queda frente a la construcción de la vida cotidiana, ¿no? El posicionamiento subjetivo, si yo no soy capaz, digamos, de hacerme a mí mismo una pregunta y de alguna manera abrirme paso a hacer contacto con las formas que tiene la dinámica psicológica de producir imagen, es como, bueno, todo el tiempo estar dependiendo de que un otro me provea las herramientas, me provea los discursos, me provea las narrativas, o sea, pensémoslo en términos de cómo vamos a construir entonces vincularmente, ¿no? Lo podemos llevar para muchos territorios, ¿no? Pero es un lugar de mucha desposesión, ¿no? ¿Existe la palabra desposesión? No sé, pero sí, si no, bueno, la sí. inventamos. No, no, existe. Ok. Bueno, creo Bueno, que podemos ir cerrando y decirles que, bueno, que ya se van a ir enterando si siguen a la página de los nuevos webinars que vamos a hacer, donde seguramente trabajemos en algún próximo titanismo. También vamos a tener el congreso, que va a ser un congreso que va a trabajar ahí, como hicimos el año pasado, que tuvimos nuestro congreso sobre la vida simbólica. Vamos a tener un congreso que el lema va a ser Hacer Alma, y vamos a trabajar también con temas entre la astrología y los lenguajes simbólicos y la psicología arquetipal. Es abierto, gratuito, puede participar cualquier persona, son espacios para compartir, para debatir,
así que ahí también vamos a tener otra oportunidad de encontrarnos para intercambiar. Y bueno, invitarles a meterse en la página para ver la formación en psicología arquetipal, como les dijimos, que va a estar iniciando en marzo, y todas las otras cosas que se hacen en Numen, que son lindísimas, así que eso. Bueno, muchísimas gracias por Gracias a estar todos aquí por con habernos nosotros haciendo estas acompañado. reflexiones. Sí, un placer. Y bueno, ojalá nos puedan Gracias, acompañar en marzo, por supuesto. Gracias. gracias a todos los presentes. Un abrazo. Chau, chau. Chao, Un abrazo. gracias.